Valida Ahumada, dame tu definición de izquierda y derecha. Entre más leo y veo videos, más me confundo. Se la he dado y hay videos varios. Alejandro tiene contacto en Facebook, por cierto, con Roberto Rojo. Mándamelo por Facebook. Yo estoy en Facebook y recibo mensajes. Mensajes por Twitter también recibo. En varias ocasiones he hecho mi definición, no mi definición, la única definición razonable de izquierda y derecha. La derecha considera que la injusticia no es algo que se deba resolver, que se puede paliar mediante la caridad, que tú puedes ser caritativo con los pobres, pero que las injusticias de la sociedad son tales que deben aceptarse como un hecho real e inamovible de toda sociedad humana. Y por lo tanto combatir la pobreza es erróneo y sobre todo utilizar recursos de todos para combatir la pobreza resulta un robo. Esencialmente estás tomando el dinero de los ricos para ayudar a los pobres y eso no deberías hacerlo. Tú nunca debes tomar la comida del que tiene comida para darle comer a alguien que tiene hambre. Y ellos lo ven así. En la izquierda se ve un poco diferente. Tú tienes beneficios de la sociedad y el que más se beneficia de la organización de la sociedad, pues es el que más paga. Es el que paga impuestos más altos porque recibe mayores beneficios de las ventajas que tiene la sociedad en la que vive. Porque lo protege la policía, porque lo protegen las leyes, porque tiene carreteras pavimentadas, tiene iluminación, tiene un ejército que impide que lo invadan, tiene una serie de leyes que hace que pueda adquirir sus materias primas, tener a sus trabajadores y ganar dinero. Y entonces, pues si la sociedad facilita que él gane dinero, pues la sociedad le pide que contribuya con una parte mayor, no excesiva, no confiscatoria, al bienestar popular, al bienestar común. La derecha es retrógrada en el sentido de mirar hacia atrás la situación de la sociedad en el pasado y tratar de reeditar esa situación de la sociedad por la vía de la preeminencia de la religión, por la vía de las monarquías o las aristocracias o las élites estancas y los derechos adquiridos por la vía económica. Es decir, la derecha considera que debe tener mejor salud quien se puede pagar mejor salud, que debe tener mejor educación quien puede comprar una mejor educación, porque todo es una mercancía. Y por supuesto, si regresas en el pasado a las determinaciones de la religión, las mujeres no deben tener derechos, los homosexuales son perseguibles, hay razas inferiores, la esclavitud es legítima, porque lo dice la Biblia, yo no porque lo diga yo, hay guerras enormemente justas, etcétera, etcétera. La izquierda busca, teóricamente al menos, o la izquierda que yo considero, aquella a la que yo correspondo, considera que somos seres que vivimos en sociedad y si no vivimos en sociedad, solos estamos fritos. Y por lo tanto tenemos que aportar a nuestra sociedad tanto como tomamos de nuestra sociedad. 2, que es bueno que menos gente sufra la pobreza, la miseria, el hambre, la desinformación, la falta de educación, la desesperación y la muerte por enfermedades prevenibles. Que tenemos los recursos necesarios para evitar eso y que es nuestra obligación social el hacerlo. Y para ello utilizamos los recursos de todos y para ello promovemos avances sociales que van cambiando la realidad del pasado para adecuarse a un mejor trato para todos los seres humanos, las mujeres, los homosexuales, las etnias que antes se consideraban inferiores, las personas con discapacidades o peculiaridades como las que hablamos respecto de los fenómenos, etcétera, etcétera. Creo que son las diferencias claves entre la visión del ser humano como un animal social, que es lo que somos, y la fantasía de un ser humano como un individuo absolutamente independiente, solitario, y que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que todo lo consigue por sí mismo, cuando sabemos que no es cierto. Yo creo que ahí tenemos los elementos claves para diferenciar la izquierda y la derecha, la visión social y la visión individual, la visión de un futuro basado en la ciencia y la visión de un pasado basado en la religión y las tradiciones, y no son los únicos elementos definitorios de una ideología. Hay una izquierda enormemente autoritaria y tienes a Stalin y a Pol Pot y a Mao Zedong, y hay una izquierda enormemente libertaria en la que me ubicaría yo. Hay una derecha enormemente democrática y una derecha enormemente libertaria.
con la que a veces incluso se puede dialogar. Sabrán muchos que me han invitado 2 veces a hablar en un canal que se llama Spanish Libertarian, que llega un chico que es un defensor del libertarianismo, pero que podemos dialogar sin tirarnos los platos a la cabeza. Y hay puntos en los que estamos hasta de acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que así definiría yo izquierda y derecha. En un vídeo lo hice de manera creo que más clara y más afinada.